¿Alguna vez has sentido que tu perro entiende más del amor que la mayoría de los humanos? Hoy voy a compartir una historia milagrosa que te conmoverá como nunca imaginaste. Una historia de transformación tan poderosa que no solo cambió una vida, sino que demostró que los ángeles tienen 4 patas. Antes de continuar, necesito darles una advertencia. Preparen sus corazones, porque lo que verán en los próximos minutos es una de las historias más emocionantes que hemos compartido en Eternal Bonds. Si creen en el destino, dejen su me gusta ahora, porque esta historia demostrará que nada sucede por casualidad. Imagínense, un hombre que había perdido toda esperanza en el amor, viviendo en completa soledad, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar por completo, gracias a un encuentro milagroso con 4 patas. Se trata de lealtad, se trata de conexión, se trata del tipo de amor que solo nuestros angelitos peludos pueden brindar. ¿Conoces ese momento en el que te sientes completamente solo? Pues ahí es donde comienza nuestra historia de hoy. Una historia que te hará replantearte todo lo que sabes sobre el amor, el destino y los milagros. Y lo más increíble, todo empezó con un simple paseo en un día aparentemente normal. Pausa, respira hondo. Lo que voy a compartir contigo ha cambiado mi forma de ver el mundo. Y quizá también cambie la tuya. Si alguna vez has sentido esa conexión inexplicable con tu compañero de 4 patas, tu corazón reconocerá cada palabra de lo que está por venir. Y prepárate. Esta historia tiene un giro que hizo que incluso los más escépticos se replantearan todo lo que sabían sobre el destino. Esta no es solo otra historia de amor. Es una prueba viviente de que los mayores milagros pueden ocurrir a través de 4 patas, una nariz húmeda y un corazón peludo que entiende más sobre el amor incondicional que cualquier manual de autoayuda. Si te sientes solo ahora mismo o conoces a alguien que lo esté, esta historia te dará esperanza. Porque a veces el amor que buscamos no llega como imaginamos, a veces llega meneando la cola. Pero antes de continuar con esta increíble historia, necesito presentarles a Michael, nuestro protagonista. ¿Conocen a esas personas que parecen cargar con el peso del mundo sobre sus hombros? Así vivía Michael, un hombre de 45 años que había forjado una sólida carrera como arquitecto, pero que sentía un vacío inexplicable en el corazón. La soledad se había convertido en su compañera más fiel. Todos los días eran la misma rutina: despertarse, trabajar en la oficina de su casa, pedir comida a domicilio y dormir. ¿Los fines de semana? ¡Ay! Esos eran los más duros. El silencio ensordecedor de su apartamento parecía gritar aún más fuerte esos días. Michael había probado todo lo que se decía que era la receta de la felicidad. Apps de citas. Todas. ¿Citas a ciegas organizadas por amigos? Varias. ¿Terapia? Años de terapia. Pero nada parecía llenar ese vacío que se hacía más grande cada día. Era como si el universo se hubiera olvidado de dar su parte de felicidad. Hasta que una mañana de domingo, una de esas en las que el cielo parecía más gris de lo habitual, ocurrió algo extraordinario. Michael decidió hacer algo diferente a su rutina habitual. En lugar de quedarse en casa viendo series, decidió dar un paseo por el parque. Fue entonces cuando el destino, ese artífice de coincidencias milagrosas, intervino. Un suave ladrido le llamó la atención. No era un ladrido cualquiera, era como una llamada directa a su alma. Allí estaba, un Golden Retriever con ojos que parecían albergar todos los secretos del universo. ¿Lo más impresionante? El perro estaba solo, sin collar, sin identificación, como si hubiera aparecido mágicamente solo para Michael. Lo que sucedió después fue algo que ni el guionista más talentoso de Hollywood podría haber imaginado. El perro simplemente se acercó, se sentó junto a Michael y apoyó la cabeza en su rodilla. No hubo miedo ni vacilación. Era como si se conocieran de toda la vida. En ese momento, algo cambió en el interior de Michael. Fue como si todas las piezas de un rompecabezas empezaran a encajar, aunque aún no podía ver el panorama completo. El perro, que más tarde descubriría que se llamaba Duke, no estaba allí por casualidad. Tenía una misión. Michael pasó las siguientes horas en el parque con Duke, intentando averiguar de dónde venía. Preguntó a todos los que pasaban. Comprobó si algún dueño lo buscaba, pero no había nada. Era como si Duke simplemente se hubiera materializado allí, justo cuando Michael más lo necesitaba. La conexión fue instantánea e inexplicable. ¿Sabes cuando miras a alguien a los ojos, o a un animal, y sientes que hay algo más grande que tú? Eso fue exactamente lo que pasó. Duke no era solo un perro perdido. Era la respuesta a una oración que Michael ni siquiera sabía que estaba rezando.
¿Y saben qué es aún más asombroso? La forma en que Duke parecía comprender exactamente lo que Michael sentía. Cada vez que caía una lágrima silenciosa, allí estaba, acariciando el rostro de Michael con su cálida nariz. Cuando sentía un gran pesar, Duke le ponía la pata en la rodilla, como diciendo, «Oye, estoy aquí contigo». Pero esta historia apenas comienza, amigos míos. Porque Duke no solo estaba allí para acompañar a Michael, tenía un plan mucho más ambicioso. Un plan que implicaría encuentros fortuitos, coincidencias imposibles y un amor que trasciende cualquier explicación lógica. Antes de que llegara Duke, la vida de Michael era como una película en blanco y negro, de esas que ves sin sentir nada. Su apartamento, aunque lujoso y con una vista impresionante del parque, parecía más una jaula dorada que un hogar. Las paredes blancas, los muebles modernos y minimalistas, todo allí gritaba soledad en cada rincón. Todas las mañanas seguían la misma rutina monótona. Michael se despertaba a las 6:30, preparaba su café premium en su cafetera italiana, pero nunca se percibía ese olor a hogar en el aire. Siempre comía solo, con su portátil como única compañía, respondiendo correos electrónicos mientras comía sin siquiera probar la comida. Las relaciones, vaya, esos fueron capítulos tristes de esta historia. Sarah, su última novia, terminó la relación a los 6 meses, alegando que Michael no estaba emocionalmente disponible. Antes de ella estuvo Jessica, que no soportaba su obsesión por el trabajo. ¿Y Rachel? Bueno, Rachel simplemente desapareció sin dar explicaciones después de 3 citas. Las noches eran lo peor. Mientras la ciudad que nunca duerme vibraba afuera, Michael se sumergía en series de Netflix, pedidos de comida china y alguna que otra copa de vino caro que no podía disfrutar solo. ¿Sus amigos? Poco a poco se fueron alejando, cansados de tantos «no puedo, estoy ocupado» o «quizás la próxima vez». Sus intentos por cambiar esto eran casi cómicos. Probó yoga, meditación, incluso citas rápidas. Se registró en todas las apps de citas del mundo. Tinder, Bumble, Hinge, lo que fuera, lo probaba. Pero cada encuentro se sentía más vacío que el anterior, como si le faltara algo fundamental. Algo que ni siquiera podía explicar. Hasta ese domingo en el parque, el día que Duke apareció no fue un día cualquiera, fue el día. ¿Sabes cuándo sientes que tu vida está a punto de cambiar por completo? Fue exactamente así. La forma en que Duke lo miraba, como si pudiera ver a través de todas las capas de soledad y miedo que Michael había acumulado a lo largo de los años. Y no se trataba solo de tener compañía. Duke le trajo algo que Michael había olvidado, la capacidad de sentir de verdad. De repente, los colores parecían más brillantes, los sonidos más claros. Incluso el desayuno tenía un nuevo sabor, cuando esos ojos dorados lo miraban con amor incondicional. Los primeros días tras la llegada de Duke a la vida de Michael estuvieron marcados por sucesos inexplicables, pequeñas coincidencias que, aisladas, podrían haber pasado desapercibidas, pero que juntas formaban un patrón imposible de ignorar. Todo empezó con el libro. La primera noche que Duke se quedó a dormir, no dejaba de jalar a Michael hacia la estantería. Después de varios minutos, Michael finalmente cedió y se acercó. Duke, con precisión casi quirúrgica, señaló con la nariz un libro viejo que Michael ya no recordaba tener. Un regalo de su abuela antes de que falleciera. Al abrir el libro se desprendió una foto antigua, él de niño, sonriendo junto a un Golden Retriever que se parecía a Duke. Las mañanas también tenían sus propios misterios. Duke desarrolló un comportamiento peculiar. Exactamente a las 7:15, pasara lo que pasara, dejaba lo que estuviera haciendo y miraba por la ventana. Michael empezó a notar que era justo a esa hora, cuando el primer rayo de sol iluminaba la ciudad, como si Duke esperara una bendición diaria. Durante los paseos, Duke parecía seguir un mapa invisible. Siempre se detenía en los mismos lugares, siempre a la misma hora, como si esperara algo o a alguien. Había momentos en que simplemente se sentaba y miraba a Michael con una sabiduría ancestral en sus ojos dorados, como si quisiera decirle algo importante que las palabras no podían expresar. Por la noche, los acontecimientos se volvían aún más misteriosos. Duke adquirió la costumbre de llevarle objetos específicos a Michael. Una foto antigua, una nota olvidada. Pequeños recuerdos que parecían contener mensajes importantes. Era como si poco a poco estuviera preparando a Michael para algo más grande. Hubo una ocasión en que Duke empezó a ladrarle al teléfono segundos antes de que sonara. Era la madre de Michael, llamando tras meses sin contacto, diciendo que había sentido una inexplicable necesidad de hablar con su hijo.
Duke simplemente se sentó junto a Michael durante toda la conversación, guardián silencioso de un momento de reconexión. Los sueños de Michael también empezaron a cambiar. Cada mañana se despertaba con la vívida sensación de haber hablado con alguien importante, pero no recordaba con exactitud quién. Duke siempre estaba allí, viéndolo despertar, con esa mirada que parecía decir, sé exactamente lo que soñaste. En el trabajo, la gente empezó a notar cambios sutiles en Michael. Comentaban que se sentía más ligero, más presente, como si se hubiera encendido una luz en su interior. Y cada vez que alguien mencionaba este cambio, Duke, quien ocasionalmente acompañaba a Michael a la oficina, meneaba la cola como si supiera exactamente qué estaba pasando. Los paseos por el parque, que antes eran una rutina para hacer ejercicio, se convirtieron en momentos de descubrimiento. Duke parecía tener un radar para situaciones especiales, siempre guiando a Michael en direcciones específicas, como si supiera exactamente dónde debían estar y cuándo. ¿Y conoces esa sensación de que algo extraordinario está a punto de suceder? Así se sentía Michael cada vez que Duke comenzaba a comportarse de forma diferente durante sus paseos, como si el universo conspirara a través de esas patas doradas y esa mirada sabia. Duke tenía una forma única de hacer que Michael viera el mundo con otros ojos. Se detenía en puntos específicos, como si quisiera que su dueño contemplara el amanecer desde un ángulo particular. Tiraba suavemente de la correa para señalarle flores que Michael nunca había visto, a pesar de haber pasado por delante de ellas todos los días durante años. Pero lo más notable fue cómo Duke parecía comprender con precisión cuándo Michael necesitaba consuelo. Hubo una noche particularmente difícil, después de una reunión estresante en el trabajo. Apenas Michael había cruzado la puerta cuando Duke apareció con su juguete favorito, y lo colocó con cuidado en su regazo. Era como si le dijera, oye, no pasa nada, estoy aquí para ti. Las noches solitarias viendo Netflix fueron reemplazadas por momentos de auténtica conexión. Duke tenía esa forma especial de recostar la cabeza en el regazo de Michael, mirándolo con una sabiduría ancestral en los ojos, como si albergara secretos del universo que aún no era momento de revelar. Sin embargo, la transformación más profunda se estaba produciendo en el corazón de Michael. Este hombre, que había estado corriendo contra el tiempo, revisando constantemente correos electrónicos y respondiendo mensajes, comenzó a aprender el valor de simplemente estar presente. Duke le enseñó, sin palabras, que a veces los momentos más preciados son aquellos en los que no hacemos nada más que existir juntos. La gente a su alrededor empezó a notar el cambio. Sus compañeros comentaban que Michael parecía más ligero y mucho más sonriente. Incluso el portero del edificio, que antes apenas lo había visto, ahora conversaba animadamente sobre las aventuras de Duke cada mañana. Pero algo aún más misterioso ocurría. Duke empezó a desarrollar un comportamiento peculiar durante sus paseos. En ciertos momentos se ponía especialmente alerta, como si esperara algo, o a alguien. Llevaba a Michael en direcciones específicas por el parque, siempre a la misma hora, como si tuviera una cita con el destino. ¿Y conoces esa sensación de que algo extraordinario está a punto de suceder? Así se sentía Michael cada vez que Duke mostraba ese misterioso comportamiento. Como si el universo conspirara a través de esas patas doradas y esa mirada sabia. Me pregunto si tu mascota alguna vez ha actuado de forma misteriosa, como si supiera algo que tú no sabías. Escribe Ángel si crees que nuestros compañeros de cuatro patas tienen poderes especiales que no podemos explicar. Porque lo que pasó después, bueno, te hará cuestionar todo lo que sabes sobre las coincidencias y el destino. Pero el destino seguiría jugándole malas pasadas a Michael. Nadie estaba preparado para esa mañana de domingo. Michael se despertó con el ladrido de Duke diferente. No su habitual ladrido alegre, sino uno más urgente, más intenso. Al abrir los ojos, encontró a su compañero canino en un estado de agitación que nunca antes había visto. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era del hospital. Su madre había sufrido un infarto esa noche. Las siguientes horas fueron un torbellino de pasillos blancos, conversaciones con médicos y el peso aplastante de la culpa. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía a su madre? ¿Cuántas cenas dominicales se había saltado? El miedo a perderla lo paralizaba, pero había algo aún más aterrador. La posibilidad de que nunca tuviera la oportunidad de enmendarlo. Duke, a quien normalmente no se le permitía entrar al hospital, logró entrar de alguna manera. Nadie lo detuvo, como si su presencia fuera natural, necesaria.
Se colocó junto a la cama donde la madre de Michael yacía inconsciente y comenzó a hacer algo extraordinario. Cada hora, Duke se levantaba y se acercaba a Michael, acercándolo con cuidado a la cama de su madre. Cuando Michael empezaba a sumirse en pensamientos oscuros, Duke le apoyaba la cabeza en su regazo, devolviéndolo al presente. Era como si supiera exactamente lo que Michael necesitaba, cuando lo necesitaba. Durante la madrugada, mientras la fatiga empezaba a apoderarse de él, Duke permaneció alerta. Sus ojos dorados no se apartaron del cuerpo dormido en la cama del hospital. De repente empezó a menear la cola, segundos antes de que los monitores mostraran una mejora en sus signos vitales. Fue en ese momento que Michael empezó a comprender. Duke no era solo un perro, era un guía, un mensajero, quizás incluso un ángel con forma canina. Cada gesto suyo parecía cargado de significado, cada mirada transmitía sabiduría ancestral. La madre de Michael se recuperó de forma milagrosa, como los médicos lo llamaron. Pero el verdadero milagro ocurrió en el corazón de Michael. Allí, en esas largas horas de vigilia, algo en su interior empezó a cambiar. Los muros que había construido empezaron a derrumbarse y por primera vez en años se permitió sentir de verdad. Duke estaba allí, testigo silencioso de esta transformación. Su mirada parecía decir, ¿ves? A veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Y Michael finalmente comprendió que esto no era solo una prueba de fe, sino una llamada de atención. Cuando su madre finalmente abrió los ojos, su primera palabra fue el nombre de Michael. Y por primera vez en mucho tiempo, él estaba allí para oírlo. Duke, tumbado a los pies de la cama, observaba con la expresión serena de quien siempre supo que todo estaría bien. Y fue una mañana de otoño cuando el verdadero plan de Duke empezó a desvelarse. El aire era fresco, las hojas doradas danzaban en el parque, y algo mágico flotaba en el aire. Michael notó que Duke estaba especialmente inquieto esa mañana, tirando de la correa con una determinación que nunca antes había visto. Duke había desarrollado una rutina peculiar durante las últimas semanas. Todas las mañanas a las 8:15, insistía en pasar por la fuente del parque central. A Michael le pareció curioso, pero nunca imaginó que su peludo compañero estaba orquestando el destino con una precisión casi divina. Esa mañana en particular, Duke empezó a actuar de forma diferente. Sus ojos dorados se fijaron en un punto lejano, aguzó el oído y simplemente le arrebató la correa a Michael. Pero en lugar de huir, Duke hizo algo extraordinario. Empezó a rodear a una joven que estaba sentada en un banco cercano, leyendo un libro. La joven, cuyo nombre Michael descubriría más tarde, era Emma. Estaba tan absorta en la lectura que ni siquiera notó que el Golden Retriever apoyaba suavemente la cabeza en su regazo. Cuando por fin bajó la mirada, sus ojos se encontraron con los de Duke. Y algo mágico sucedió. Fue como si Duke hubiera elegido ese momento, ese segundo exacto, para unir dos corazones solitarios. Michael, avergonzado por la situación, corrió a disculparse. «Lo siento, nunca lo había hecho», dijo, sin saber que esas palabras serían el comienzo de algo extraordinario. Emma sonrió y en esa sonrisa Michael vio algo que no había visto en mucho tiempo. Esperanza. ¿Lo más sorprendente? El libro que Emma leía era exactamente el mismo que Michael tenía en su mesita de noche. Una coincidencia tan improbable que solo pudo haber sido obra de un ángel de 4 patas. Duke se sentó entre los dos, mirándolos alternativamente con una satisfacción casi humana en los ojos. La conversación fluyó con naturalidad, como si Duke hubiera elegido no solo el momento perfecto, sino también a la persona ideal. Emma era veterinaria especializada en comportamiento animal, y algo en Duke la intrigaba profundamente. «¿Sabes?», dijo, «algunos perros tienen una sensibilidad especial. Pueden percibir cosas que los humanos no podemos». Duke permaneció allí, guardián silencioso de aquel momento mágico, empujando de vez en cuando a Michael y a Emma, como si los acercara suavemente. La forma en que había orquestado este encuentro era tan perfecta que parecía imposible que fuera solo una coincidencia. Mientras hablaban, descubrieron más coincidencias. Emma frecuentaba la misma cafetería que Michael todas las mañanas, vivía a solo 3 cuadras de distancia y compartían la misma pasión por el jazz clásico. Era como si sus vidas hubieran corrido paralelas todo este tiempo, esperando el momento perfecto, y al ángel peludo ideal, para finalmente cruzarse. Lo más extraordinario era lo complacido que parecía Duke consigo mismo, como si hubiera cumplido una misión divina. Sus ojos brillaban con una sabiduría ancestral, como si hubiera sabido exactamente lo que hacía desde el primer momento en que entró en la vida de Michael.
Cierra los ojos un momento. ¿Cuántas veces has sentido que tu mascota sabía algo que tú desconocías? Esa mirada profunda. Ese comportamiento inexplicable. Escribe almas gemelas. Si crees que algunos encuentros son cuidadosamente planeados por el universo, o quizás por nuestros ángeles de 4 patas, y no te vayas todavía porque lo que sucedió después de ese encuentro te hará creer en milagros, pero no todo fue color de rosa para Michael y Emma. Tras ese mágico encuentro orquestado por Duke, llegaron momentos de duda. Esos momentos en los que el miedo al pasado intenta sabotear nuestra felicidad presente. Michael comenzó a preguntarse si realmente estaba listo para abrir su corazón de nuevo. Si merecía esta nueva oportunidad que el universo le ofrecía. Fue en una noche particularmente difícil que Duke demostró una vez más su sabiduría divina. Michael estaba sentado en su sofá, sumido en pensamientos negativos, preguntándose si debía cancelar su próxima cita con Emma. Duke, percibiendo la angustia de su dueño, hizo algo extraordinario. Se llevó la correa a la boca y la colocó suavemente en el regazo de Michael, como si quisiera decirle, no te rindas ahora, confía en el proceso. Los miedos eran reales y profundos. Michael se preguntaba, ¿y si vuelvo a equivocarme? ¿Y si no es el momento adecuado? Pero cada vez que esas dudas se cernían sobre él, Duke estaba allí, con esa mirada sabia que parecía ver más allá del presente, más allá de las inseguridades. Tenía una forma única de devolver a Michael a la realidad, ya fuera con un lametón cariñoso o simplemente recostando su cabeza en su regazo cuando más lo necesitaba. Hubo un momento particularmente difícil cuando Michael casi se dejó vencer por el miedo. Tras un pequeño desacuerdo con Emma, volvió a construir muros, cayendo en sus viejos patrones de aislamiento. Fue entonces cuando Duke demostró su intervención más impresionante. Empezó a tomar fotos antiguas de Michael, las de cuando sonreía más, y se las llevó a su dueño, como para recordarle quién era realmente. La transformación no fue instantánea, pero sí profunda. Cada vez que Michael intentaba esconderse en su trabajo, Duke encontraba la manera de traerlo de vuelta al presente. Ya fuera tirando accidentalmente su portátil cerrado o sacando con insistencia su pelota favorita para jugar, nunca más permitió que su dueño se perdiera en la soledad. Emma enfrentó sus propios desafíos. Como veterinaria, estaba acostumbrada a trabajar con animales, pero la conexión especial entre Michael y Duke la intrigaba y a veces incluso la asustaba. Era como si Duke tuviera un plan más grande, algo más allá de la comprensión humana. Y en ocasiones la hacía preguntarse si realmente estaba lista para formar parte de esta extraordinaria historia. Pero Duke, con su infinita sabiduría, sabía exactamente cómo manejar esos momentos. Cuando percibía la vacilación de Emma, le demostraba un cariño especial, como si quisiera demostrarle que ella también formaba parte de ese plan divino. Era asombroso cómo un ser sin palabras podía comunicar tanto amor y seguridad. Los desafíos profesionales también pusieron a prueba esta nueva dinámica. Michael tuvo que aprender a equilibrar su dedicación al trabajo con los momentos especiales que pasaba con Duke y Emma. Pero cada vez que recaía en sus viejos hábitos de adicción al trabajo, Duke encontraba una forma única de recordarle lo que realmente importaba. Sin embargo, la transformación más significativa se producía silenciosamente en el corazón de Michael. El hombre que antes veía la vida en blanco y negro comenzó a ver colores que desconocía. La presencia de Duke le enseñó que a veces los mayores milagros ocurren en los momentos más sencillos, como un paseo por el parque o un abrazo sincero. Respira hondo. Ahora piensa, ¿cuántas casualidades en tu vida fueron obra de un ángel peludo? Comparte tu historia de sincronicidad en los comentarios. A veces, al contar nuestra historia, ayudamos a otros a reconocer sus propios milagros, y ahí fue cuando la magia empezó a surgir. Tras superar esos primeros obstáculos, Michael y Emma comenzaron a construir algo extraordinario, algo que solo podría haber sido diseñado por un ángel de 4 patas llamado Duke. La forma en que floreció su relación fue como presenciar un milagro en tiempo real en las calles de su ciudad. Duke, con su infinita sabiduría, parecía saber exactamente cuándo y cómo actuar para fortalecer aún más esta conexión. Los domingos por la mañana desarrollaba un comportamiento peculiar. Se despertaba más temprano de lo habitual y miraba alternativamente entre el celular de Michael y la puerta, como diciendo, «Es hora de llamarla para desayunar». Sus encuentros se volvieron cada vez más mágicos, con Duke siempre al mando de esta sinfonía de amor.
Era asombroso cómo podía crear momentos perfectos. Cuando Michael y Emma empezaban a ponerse demasiado tímidos, dejaba caer algo sin querer o hacía alguna broma adorable que rompía el hielo y los hacía reír juntos. Hubo un momento memorable en el parque cuando Duke decidió que era hora de un momento especial. Simplemente tomó la manta de picnic con la boca y la llevó a un lugar específico bajo un árbol centenario, justo cuando se ponía el sol, creando una escena digna de una película romántica. Era como si comprendiera a la perfección el concepto de romance. Emma, con su formación como veterinaria, solía comentar que nunca había visto un perro con tanta sensibilidad emocional. Era como si pudiera leernos el alma, dijo, mientras Duke la miraba con esos ojos sabios que parecían confirmar su teoría. Los pequeños gestos cotidianos eran los más significativos. Duke adquirió la costumbre de tomar un objeto de Emma y llevárselo a Michael cuando ella no estaba, como para mantenerlo conectado con ella incluso en su ausencia. Un pañuelo olvidado, un guante, un libro. Cada objeto llevaba un poco de su esencia, y Duke lo sabía. Las noches a solas dieron paso a cenas acogedoras en casa, con Duke estratégicamente recostado entre ellos, creando un puente de amor con su serena presencia. Tenía una forma única de hacer que los momentos sencillos se sintieran mágicos, como si cada segundo juntos fuera una pequeña celebración del amor. Lo más destacable fue cómo Duke podía anticipar los momentos de necesidad emocional. Cuando Emma tenía un día difícil en la clínica veterinaria, Duke ya estaba inquieto incluso antes de que ella llegara, como si percibiera su tristeza a distancia. Y cuando ella llegó, ya estaba esperando en la puerta con su juguete favorito, listo para consolarla. Michael empezó a notar que su apartamento, antes tan frío e impersonal, ahora estaba lleno de vida y amor. Las paredes que antes resonaban en silencio, ahora reverberaban con risas, conversaciones y el sonido de las patitas de Duke corriendo de un lado a otro, celebrando cada momento de unión. Era como si Duke hubiera tenido un plan divino desde el principio, como si cada ladrido, cada mirada, cada movimiento estuviera cuidadosamente calculado para crear la historia de amor más hermosa que la ciudad jamás hubiera visto. No era solo un perro, era un cupido de 4 patas, un ángel enviado para demostrar que el amor verdadero existe. Mira a tu compañero peludo. ¿Cuántas batallas han ganado juntos? ¿Cuántas veces esa mirada ha sido tu única luz en la oscuridad? Escribe Casimila. Si crees que nuestros amigos de 4 patas tienen un don especial para unir corazones solitarios, y comparte tu historia de superación, porque cada testimonio es un puente de esperanza para alguien que necesita creer. Pero fue en una noche especial de invierno cuando ocurrió el verdadero milagro, revelando el propósito más grande de Duke en sus vidas. Michael y Emma celebraban 6 meses juntos con una cena romántica en casa cuando Duke comenzó a actuar de manera diferente. Sus ojos dorados brillaron con una intensidad nunca antes vista, como si supiera que era hora de revelar algo extraordinario. Esa noche, mientras la nieve caía suavemente afuera, Duke fue a su rincón especial del apartamento y comenzó a escarbar con insistencia en su cama. Intrigado, Michael se acercó y descubrió algo que lo cambiaría todo. Escondido allí se encontraba un antiguo medallón, con una inscripción que le hizo parar el corazón por un instante. El relicario había pertenecido a la abuela de Emma, quien falleció hacía exactamente 2 años. Era una joya que creía perdida para siempre. Una reliquia familiar que guardaba una historia de amor que se extendía a lo largo de generaciones. ¿Cómo había llegado allí? ¿Cómo sabía Duke exactamente dónde encontrarlo y cuándo revelarlo? Emma, con lágrimas en los ojos, reconoció de inmediato el relicario. Su abuela siempre decía que cuando llegaba el amor verdadero, el relicario volvía. Era una historia que Emma consideraba solo una leyenda familiar. Hasta ese momento mágico en el que Duke demostró que algunos milagros no necesitan explicación. La revelación sacó a la luz una verdad aún más profunda. Duke no era solo un cachorro que había llegado al parque ese día. Era un mensajero, un guardián enviado para unir 2 almas destinadas a encontrarse. Cada una de sus acciones desde el primer día había sido cuidadosamente orquestada por el universo. Michael empezó a recordar todas las veces que Duke parecía saber exactamente qué hacer. Los paseos por el parque a la misma hora cada día. ¿Cómo los había reunido? ¿Cómo los había consolado en sus momentos de duda? No eran coincidencias, eran un plan divino que se desarrollaba en las garras de un ángel peludo. La transformación que siguió trascendió el amor entre Michael y Emma.
Fue como si el universo entero conspirara para demostrar que los milagros ocurren todos los días, a veces de las maneras más inesperadas. El apartamento, que una vez había sido frío y solitario, ahora rebosaba de amor y risas. Las mañanas ya no eran momentos de soledad, sino celebraciones de gratitud. El duque, en su infinita sabiduría, parecía aún más complacido tras la revelación. Sus ojos brillaban con un conocimiento ancestral, como si su misión finalmente hubiera terminado. No solo había unido dos corazones, sino que había demostrado que el amor verdadero existe, y que a veces necesita un pequeño empujón divino, o mejor dicho, una pata angelical. La historia del relicario se extendió entre amigos y familiares, convirtiéndose en una leyenda moderna sobre el amor, el destino y la magia que nuestros amigos de cuatro patas traen a nuestras vidas. Duke ya no era visto como un simple perro. Era reconocido como un verdadero guardián del amor. Silencio. A veces es en el silencio donde encontramos las mayores verdades. Y en este punto del video necesito que sientas, simplemente sientas. Porque lo que sucedió después trasciende cualquier explicación racional. Si tu corazón late más rápido ahora mismo, es porque sabe que algunos milagros no necesitan palabras. La magia de esa noche con el medallón fue solo el comienzo de algo aún más grandioso. Michael y Emma, guiados por su ángel de cuatro patas, comenzaron a comprender que su historia formaba parte de algo mucho más especial. Duke no solo había unido dos corazones, había demostrado que los milagros ocurren todos los días ante nuestros ojos. Una mañana particularmente significativa, exactamente un año después de que Duke entrara en la vida de Michael, ocurrió algo extraordinario. Durante su paseo matutino por el parque, en el mismo lugar donde Duke había planeado su primer encuentro, Michael se arrodilló ante Emma. Duke, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder, se sentó entre ellos, sosteniendo delicadamente una pequeña caja de terciopelo azul en la boca. Emma, con lágrimas en los ojos, no podía creer la perfección de ese momento. El medallón de su abuela brillaba alrededor de su cuello como si lo bendijera. Duke, con sus ojos dorados llenos de sabiduría, parecía sonreír, sabiendo que su misión finalmente estaba completa. El apartamento que una vez fue símbolo de soledad se convirtió en el hogar que siempre habían soñado. Las paredes, antes vacías, ahora estaban llenas de fotos de los tres. Sí, porque Duke era mucho más que una mascota. Era el ángel que había transformado por completo sus vidas. Su historia empezó a inspirar a otros. Amigos, familiares e incluso desconocidos que se enteraron del milagro de Duke empezaron a ver a sus mascotas de otra manera, dándose cuenta de que quizás ellos también eran ángeles disfrazados, enviados para enseñarnos sobre el amor incondicional y el propósito divino. Duke seguía siendo el guardián de ese amor, siempre atento, siempre presente. Por las mañanas, seguía con su ritual de despertar a la pareja con besos y amor incondicional. Por las noches, se acostaba entre ellos en el sofá, como para recordarles a todos que él era el artífice de esa felicidad. Lo más hermoso fue ver cómo esa historia había cambiado no solo a Michael y Emma, sino a todos los que los rodeaban. La gente empezó a creer más en los milagros, en el destino, en el amor verdadero. Después de todo, si un Golden Retriever podía ser un ángel disfrazado, ¿qué otros milagros podría estar preparando el universo para cada uno de nosotros? El invierno llegó sin previo aviso, y con él un sutil cambio en Duke. Sus pasos, antes ágiles, comenzaron a disminuir. Sus ojos dorados, aunque aún brillaban de sabiduría, parecían contener una melancólica sabiduría, como si supiera algo que Michael aún no estaba listo para comprender. Una mañana particularmente fría, Duke despertó a Michael de forma distinta. No con su habitual alegría matutina, sino con una calma serena. Lo condujo hasta la ventana, donde empezaban a caer los primeros copos de nieve. Durante largos minutos, permanecieron allí viendo cómo el mundo se volvía blanco. Duke apoyó la cabeza en la pierna de Michael y por primera vez, Michael sintió una inexplicable opresión en el pecho. Durante esa semana, Duke empezó a hacer algo inusual. Todas las noches, reunía sus juguetes favoritos en un círculo perfecto en el centro de la habitación. Se sentaba en medio y miraba a Michael con una expresión que parecía decir, «¿Está bien? Vas a estar bien». El jueves, Duke insistió en visitar todos los lugares que se habían vuelto especiales para ellos. El parque donde se conocieron, el café donde Michael volvió a sonreír por primera vez, el banco del parque donde a menudo habían contemplado la puesta de sol. En cada parada, Duke parecía despedirse, aunque Michael se negaba a aceptar las señales.
El viernes por la noche ocurrió algo extraordinario. Duke despertó a Michael en plena noche. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Lo condujo al porche, donde la nieve caía silenciosamente. Durante horas estuvieron sentados allí, Duke apoyado en Michael, como si compartieran secretos que solo ellos conocían. Cuando el primer rayo de sol asomó al horizonte, Duke se giró hacia Michael. Sus ojos transmitían tanto amor, tanta gratitud, que Michael sintió que las lágrimas fluían sin control. Duke presionó su nariz contra el rostro de Michael, como si se secara las lágrimas, y luego, con suavidad, se acostó. Michael lo sabía. De alguna manera, siempre lo supo. Duke no era solo un perro, era un ángel enviado para salvarlo, para enseñarle a amar de nuevo, para mostrarle que la vida, incluso después de las peores tormentas, aún guardaba milagros. Esa mañana, mientras la nieve seguía cayendo, Duke partió tan sereno como había llegado, pero dejó a Michael con mucho más que recuerdos, lecciones de amor, perdón y la certeza de que algunos ángeles vienen a nosotros en 4 patas, con ojos dorados y corazones más grandes que el mundo. Y así, la historia que comenzó con un hombre solitario, se convirtió en la prueba viviente de que el amor se presenta de muchas maneras, y a veces con 4 patas, pelaje dorado y un corazón más grande que el mundo. Duke no era solo un perro, era la prueba viviente de que algunos ángeles usan collares en lugar de alas, y de que los milagros más grandes ocurren cuando menos los esperamos. Pausa el video un momento, observa a tu compañero peludo. ¿Cuántas veces te ha parecido saber exactamente lo que necesitabas? Ahora es el momento de honrar esa conexión especial. Comparte este video con alguien que necesite creer en milagros, porque a veces somos los mensajeros de los ángeles de 4 patas. Y así, amigos, mientras vemos a Michael, Emma y Duke construir su vida juntos, no puedo evitar preguntarme cómo funciona el universo de maneras misteriosas. Ese Golden Retriever que apareció como un ángel un día cualquiera, se ha convertido en el artífice de una historia de amor, que parece sacada de un cuento de hadas moderno. ¿Pero saben qué es aún más asombroso? Historias como esta ocurren a diario a nuestro alrededor. Mientras les cuento esta historia, en algún lugar, en este preciso instante, otro ángel de 4 patas está cumpliendo su misión divina, transformando vidas y uniendo corazones solitarios. Y hablando de misiones divinas, la semana que viene les compartiré una historia que les conmoverá aún más. Se trata de Luna, una Border Collie que logró algo tan extraordinario que incluso los escépticos más convencidos tuvieron que replantearse sus creencias. Preparen su corazón, porque esta historia les hará cuestionar todo lo que saben sobre las coincidencias. Lo que aprendí de Duke, Michael y Emma es que el amor se manifiesta de muchas maneras. A veces se presenta en forma de una nariz húmeda, un meneíto de cola o una mirada cómplice. Y quizás ese sea el mayor milagro de todos, la capacidad que tienen nuestros amigos de 4 patas para enseñarnos sobre el amor incondicional. ¿Alguna vez te has parado a pensar que quizás tu mascota también es un ángel disfrazado? Que cada lamida, cada mirada, cada momento de compañía es parte de un plan mayor. A veces, los mayores milagros ocurren justo delante de nuestras narices, o mejor dicho, justo encima de nuestras patas. Y antes de despedirnos por hoy, quiero dejarles un pensamiento especial a quienes nos siguen. Si esta historia les conmovió, si también tienen un ángel peludo en su vida, compartan este video con alguien que necesite creer en milagros. Porque a veces solo necesitamos un recordatorio de que el amor existe y que puede venir de las formas más inesperadas. Antes de terminar, quiero hacerte una invitación especial. Cierra los ojos y piensa en el mayor milagro que tu ángel de 4 patas haya hecho en tu vida. Ahora, abre tu corazón y comparte esta historia en los comentarios. Y no olvides activar la campanita, porque la semana que viene te contaré una historia que te hará replantearte todo lo que sabes sobre las coincidencias.